Buenas noches, doctores, doctoras, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este su espacio, su programa Contacto Legal. Ya saben, trayendo temas de plena actualidad con invitados e invitadas de primer nivel. Y hoy día no va a ser la excepción. Mi querido Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Cristian, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, un gusto estar nuevamente una semana más en Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y el programa de la Universidad Continental, y felices de encontrarnos aún cuando sea feriado, para traer actualidad, para traer temas de derecho que siempre son importantes. Efectivamente, y como bien decía Julio, el derecho no descansa y ojalá nunca descanse porque tomarle el pulso a esta realidad tan cambiante, vertiginosa, que nos asalta día a día con muchas innovaciones, con cambios. Hoy justamente nos convoca una materia que pone al derecho en ese importante desafío en el que no puede dormirse sus laureles y vamos a conversar justamente sobre cómo tomar el pulso a una de las materias que quizá viene concitando mayor interés, tal vez no tanto por el derecho, sino por algunas cuestiones vinculadas con los beneficios, ventajas que trae consigo esto que hoy se conoce como la inteligencia artificial. Y lo digo porque cuando uno pues vende la computadora y trata de mantenerse actualizado sobre lo que viene sucediendo con la inteligencia artificial, más son las noticias vinculadas con el diseño de algunas canciones, por ejemplo, con algunos grupos o cantantes que desafortunadamente ya no están con nosotros, o cómo es que se van diseñando algunos personajes producto del de contacto con la inteligencia artificial, pero también es cierto que trae consigo importantes amenazas, peligros o riesgos que hoy vamos a tratar de advertir con una invitada de primer nivel. Y es que la inteligencia artificial, sin perjuicio de esas ventajas o beneficios que también comentaremos, la idea de este programa es hacer un balance poniendo de manifiesto no solo esas ventajas, sino también los peligros o riesgos que asoman y que para los cuales el derecho debería estar preparado o al menos estar en capacidad de dar algunas respuestas o alternativas de solución. Así que esa es la agenda del día de hoy y mi querido Julio, ¿con quién contamos para tratar este tema tan interesante? Sí, bueno, frecuentemente somos prácticamente dos de la casa, Cristian y yo, pero hoy ya tenemos prácticamente a alguien más de la casa, alguien muy especial, muy querida por nosotros y seguramente por la audiencia. Se trata de María Agüero Miñano, todos la recordamos, la hemos contactado muchas veces para temas de esta naturaleza, de tecnología, y ella, además de ser docente universitaria muy reconocida, es abogada y experta en propiedad intelectual y en nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Maritza? Buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación. Para mí es un honor estar una vez más con ustedes. Siempre agradecida por la gentil invitación y quedo atenta. Muchas gracias. No, gracias a ti, Maritza, por todo el esfuerzo. Sé que tienes una agenda complicada, además que es feriado. Y entonces, para ir avanzando, para poner los puntos sobre las IES, vamos por el principio. Como sabes, aquí el estilo del programa es empezar por los conceptos básicos. Y entonces yo te comenzaría preguntando qué es la inteligencia artificial. Sé que todos hemos tenido ahora mucho contacto con toda la publicidad que se ha generado por GPT Chat o Chat GPT. Ha habido mucho esto, pero es recién a partir de este momento, de casi este año 2023, que tenemos inteligencia artificial, o cuando podemos hablar ya que existía inteligencia artificial. Bueno, en verdad, quiero empezar esta conversación en verdad, con una cita que es atribuida a un matemático británico llamado Cliff Humby. Él dijo en el año 2006: los datos son el nuevo petróleo. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque cuando él hace, este matemático, cuando hace referencia a que la data es el nuevo petróleo, al igual que el petróleo, que es un recurso muy valioso, si no se refina, no se puede utilizar. Entonces, para poder utilizar el petróleo, hay que convertirlo en gas, en plástico, para generar algo valioso y que esto pueda realizarse, pueda analizarse, pueda tener un valor más allá. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, y en verdad es un término que se ha utilizado para generalizar el chat GPT, para utilizar la mayoría de aplicaciones, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de aplicaciones que realizan tareas complejas.
para las que eran necesarias intervención humana a través de comunicaciones en línea, o por ejemplo para realizar actividades pues que podrían hasta suplantar esta actividad humana. Entonces el término a menudo se utiliza conjuntamente para poder hablar de aplicaciones en general. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la combinación de algoritmos, y esto es bien importante. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de generar inteligencia mucho más allá que la inteligencia humana, hablamos de la inteligencia de las máquinas, y que tengan algo de capacidad, por decirlo de alguna manera, muy parecida al ser humano. Entonces, pareciera ser que la tecnología es lejana, misteriosa, pero en verdad está presente en nuestro día a día desde hace muchísimo tiempo. Para que en general se utilice la inteligencia artificial, efectivamente tiene que hacerse inversión significativa en datos, en ciencia de datos, muy independiente de las estadísticas o de la informática. La idea es extraer valor de esta información. Entonces, la tecnología de inteligencia artificial como género mejora un rendimiento, mejora productividad, pero da sentido a la escala humana, por decirlo de alguna manera, que a través de la cual se maneja una cantidad de información y permite generar determinada ventaja. Por ejemplo, empresas como plataformas de tecnología, como por ejemplo Netflix o Google, por ejemplo, que utilizan automatizaciones predictivas. Por ejemplo, cuando tú vas, por ejemplo, a ver una canción, ver un audiovisual y colocan, por ejemplo, en la parte superior, esto se asemeja a un 95% de tu preferencia, o has estado buscando determinada información de un viaje, de un paseo, de una compra, uno diría, vamos, pero ¿cómo saben que yo tengo esta preferencia? Porque simplemente lo que se hace es conjugar data. Por eso es que es bien importante esta frase de la data es el nuevo petróleo, porque sobre la data que nosotros ingresamos al sistema, el día de hoy, ¿quién no tiene un buscador a la mano? Independientemente de que no tengas un equipo muy sofisticado, tienes un equipo que permite hacer una búsqueda. Todos tenemos redes sociales el día de hoy. Eso permite generar negocios, permite generar industrias, permite generar uso de transacciones a través del cual quizás nosotros no sepamos que hayamos dado nuestro consentimiento a que esa información sea tratada. Y las empresas lo que hacen es toman estos datos. Y aquí es bien interesante porque existen datos estructurados versus lo que no es estructurado. Un dato estructurado, por ejemplo, es aquella información que tienes fechas, tienes monedas, tienes valores, tienes direcciones, tienes algo bien específico. Lo importante aquí es la data no estructurada, porque permite analizar textos, imágenes, video que de repente te han tagueado, por ejemplo. Entonces, aquí es donde existe esta data que permite ser sistematizada para generar un componente, y aquí tenemos varios tipos. Tienes el tema de, por ejemplo, del machine learning, que es el aprendizaje automatizado, donde consideras como un tipo de inteligencia artificial, pero es una forma a través del cual se enseña a las máquinas a pensar como los humanos, porque uno introduce la data, pero Ahora, tienes un componente sí, mucho más... perdóname, Marisa. Ahora, en esta lógica, perdona la interrupción, de hecho, me gustaría Sí, que sigas en esta misma línea, pero ya que nos estás hablando de las oportunidades, ventajas, beneficios, eso te todavía rogaría, más adelante. claro, te rogaría que luego conversemos también sobre los riesgos, porque pareciera que no todo necesariamente es color de rosa, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, si me permites Sí, claro, por favor. completar la idea, entonces tienes el tema de ese machine learning donde tú tienes ya la información, por ejemplo, sistematización de jurisprudencia, por ejemplo, bases de datos, o sea, ya tienes la info que puedes trabajar, pero hay una inteligencia que es mucho más avanzada, que es la llamada el deep learning, es enfoque diferente, deep, hacia adentro, donde ahí se viene ahí viene todo este trabajo. Por ejemplo, reconocimiento de voz, tienes el tema de reconocimiento facial, para tener aprendizajes y para tener resultados que son totalmente automatizados, para poder, por ejemplo, realizar traducciones automáticas, filtración de contenido, análisis de imagen. Por ejemplo, cuando uno envía una determinada información que no es legible,
y uno la puede colocar en un sistema a través del cual puede redescubrir el significado. Por ejemplo, hay una aplicación bien interesante que es desarrollada por Google Deep Learning y, por ejemplo, la Universidad de Carnegie Mellon, donde establecen de que, por ejemplo, quieren descifrar información manuscrita, por ejemplo, de la antigua Grecia. Se dice de que el porcentaje de descubrimiento a través del deep learning es casi al 60%, versus un porcentaje, por ejemplo, de un 25% que se tardaría en realizarlo manualmente. Entonces, esta información que se toma de manera rápida, de manera a través de cual se trata de capturar para transferir, almacenar, visualizar, etcétera, ChatGPT, como mencionaba Julio, es una forma de inteligencia artificial donde simplemente se ha popularizado a razón de los beneficios que puede generar. Entonces, y esto es bien interesante porque ChatGPT está entrenado para tener resultados a razón de la información que uno ingrese. Si te has dado cuenta, la información está metida por parte de alguien. Y, por ejemplo, este es el caso de la primera sentencia que fue en nuestro país, muy importante porque se ingresó la información, pero era una información a la cual uno ingresaba al sistema, no se procesaba de manera automática. Y ahí no Querida Maritza, si vamos por partes, para antes de llegar a esa sentencia, porque también es un temita que nos gustaría profundizar, antes de llegar al tema de la sentencia, quizás haciendo un balance desde tu perspectiva, si tuvieras que hacer un esfuerzo, digamos, de resumen, porque yo sé que el tema es bastante más complejo y abundante, pero si tuvieras que poner, digamos, los reflectores sobre los 2 o 3 principales beneficios o ventajas de la inteligencia artificial y los 2 o 3 principales riesgos o amenazas o peligros que habría que poner o prestar especial atención. Yo sé que es un esfuerzo que a veces hasta arbitrario hasta cierto punto, pero si tuviéramos que poner así sobre la mesa esas ventajas o beneficios o peligros y riesgos, ¿cuáles serían para ti los 2 o 3 más importantes de esta vorágine de la inteligencia artificial? Pero a ello también una pregunta aclaratoria muy breve. El Deep Learning también es el que te construye un perfil, ¿correcto? Es correcto. Y ahí, por ejemplo, en relación a la pregunta, bueno, en primer lugar, me gustaría a mí precisar que una ventaja podría ser la automatización de procesos, por ejemplo, a través de, por ejemplo, tareas repetitivas o rutinarias, a través del cual, por ejemplo, uno establece unas fórmulas o establece determinadas funcionalidades donde no necesitas necesariamente la intervención humana, donde es mucho más rápido, por ejemplo, a través del cual se establecen fórmulas matemáticas, se establece, por ejemplo, hazme la comparación, si queremos trasladarlo esto en el ámbito del derecho, hazme la comparación entre jurisprudencia de determinados países para establecer de repente en algún caso, por ejemplo, resolución de controversias, ese es uno. Dos, el tema de la precisión, que es bien importante, ¿no? Porque si la data está completa, si la data es precisa, obviamente es mucho más fiable hasta cierto punto que la del ser humano, ¿no? Por ejemplo, en entornos industriales, donde las máquinas podrían tomar decisiones, pero que sean netamente monitorizadas o manuales. Y otro tema, una ventaja, finalmente sería la reducción de tiempo que demoraría en procesar la información, porque como uno tiene que ingresar muchísima data, por ejemplo, imaginemos que nosotros quisiéramos, no sé, pues enviar publicidad segmentada de acuerdo, por ejemplo, a un determinado perfil, a un determinado público, sería mucho más sencillo. Al lado de la pregunta que Julio nos decía de, ya, ok, tenemos los beneficios, pero también hay una desventaja o algún riesgo. Por ejemplo, y a mí me gustaría precisar, por ejemplo, en el tema de cómo está dispuesto estos datos, la manera en que cómo se capta esta data. De repente puede ser de mala calidad, de repente pueden ser inconsistentes, quizá podríamos estar también ante las famosas noticias falsas, estos fake news a través del cual están propugnados en la red y ya sabemos que las personas no necesariamente van a la fuente confiable. Entonces, esa extracción de la información podría ser bien riesgosa porque podría darnos a entender determinadas situaciones que evidentemente es peligroso, ¿no? Otro tema súper importante, por ejemplo, el tema de las infracciones a la propiedad intelectual que pueden existir, a través del cual se atribuye determinados contenidos a personas que nunca han creado nada o que simplemente se atribuyen contenidos absolutamente falsos. Y un tercero, para ir también con el tema, para hacer tercera ventaja, tercer riesgo, sería la privacidad.
porque obviamente al estar inmersos en un sistema de inteligencia artificial, obviamente hay introducción en la privacidad, hay injerencias, obviamente hay afectaciones de derechos. Entonces, no solamente mediante la recopilación, sino también a cómo se accede a la data personal. Entonces, esto incentiva recopilar, almacenar, tratar información a gran escala, pero que obviamente el tema del consentimiento y todas estas informaciones, ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces es bien interesante conocer los beneficios, pero que a rajatabla no pueden aplicarse. Claro, claro. Claro, Muchas gracias, digamos que la Marisa. tecnología es súper beneficiosa, entendemos que es un gran atributo, puede ser útil, pero también puede ser riesgoso, como estamos viendo. O sea, no todo es lindo, no todo es color de rosa. Quizá por ello, o precisamente por ello, sea indispensable la introducción de una ley, de la participación de una ley. ¿Cómo ha ido creciendo esto? ¿Cómo se ha ido regulando esto en otros países? Y cuéntanos un poco cómo hacer este proceso, ¿no? O sea, cómo regular esta situación que parece no tan solamente del lado bueno, sino también como un riesgo. Hay una primera luz, por decirlo de alguna manera, un antecedente jurisprudencial muy importante de la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 73, en un caso muy importante. Es el caso Goldstein contra California, donde se determinaba en un campo de propiedad intelectual que la autoría sobre un contenido debería ser necesariamente algo creativo del ser humano. Eso es lo que se dijo. En 1976, el Congreso de Estados Unidos crea una comisión para las nuevas tecnologías y utilización de contenidos por derecho de autor. Eso generó más adelante, en el año 2020, por ejemplo, un documento bien importante donde se hacía referencia a la promoción de la inteligencia artificial confiable en el gobierno federal. Entonces, este documento bien importante, lo que se hacía era decir, ok, vamos a estar con las nuevas tecnologías, vamos a buscar información, vamos a tratar de ver en qué aspectos se debe regular. Y en el año 2022, en octubre, salió un documento, un blueprint para los derechos de las personas que utilicen inteligencia artificial en Estados Unidos. Claro, eso es antecedente americano. En el antecedente europeo, por ejemplo, el Reino Unido también hablaba, y todo esto sale por los temas de creación. ¿Por qué? Porque la tecnología, que ya estaba inmersa en los campos de propiedad intelectual, comienzan a presentarse solicitudes de registro de propiedad intelectual de sistemas automatizados. Entonces, algo que uno diría, oye, pero qué raro, si en nuestro país y en la mayoría de países, quien realiza contenido son las personas humanas, pero con el avance de la tecnología ya se empieza a discutir sobre inteligencias artificiales autónomas. Son capaces de generar, y aquí ha jugado un rol fundamental. Por ejemplo, hay una sentencia bien importante para un caso de patentes por la Corte Sudafricana, por la Corte Australiana, que salió en el año 2020, a través del cual se reconoce invenciones a sistemas computarizados que son capaces de poder generar pensamientos autónomos. No diría, wow, ¿qué estamos hablando? Pero por ejemplo, a razón de la entrada en vigencia del Reglamento de Protección de Datos Personales en la Unión Europea en el año 2018, hay un acápite donde hablaba de la automatización y de la creación de perfiles para que se realicen de estos tipos de componentes a través de designar responsables de tratamiento, donde se puede dejar abierta la posibilidad de quién puede ser quien gestiona. Entonces uno como que, vamos. Entonces, en el 2021, ya la Unión Europea establece el primer marco regulatorio de la inteligencia artificial, donde determina que los sistemas que utilicen inteligencia artificial están en la facultad de analizar y en la capacidad de clasificar los riesgos que supongan para los usuarios en los distintos niveles. Perú, en el caso nuestro, es cierto, hay un proyecto de ley, seguramente lo vamos a conversar más adelante, pero estamos llegando también a ese nivel de proponer algún tipo de regulación que ya en algunos países se está discutiendo, pero también son como que muy tibias estas discusiones todavía, porque hay muchas aristas que discutir. Claro, o sea, de hecho, ahí más bien sí te agradecería, quizá ya para profundizar en el caso peruano,
¿Qué proyectos de ley, qué iniciativas legislativas y cuál es tu opinión? Porque sé que eres quizá de las más enteradas, de la más informada, de la que está siempre, como decíamos, tomando del pulso a cómo viene la el vertiginoso avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, y sé que siempre estás al pendiente de cómo viene la pelota desde el Congreso, desde el Ejecutivo. ¿Qué novedades nos puedes traer de cómo se ha tratado de regular esta compleja realidad? ¿Y cuál es tu opinión sobre lo que se viene haciendo al respecto? Es bien interesante lo que comentas porque hay un proyecto de ley, el proyecto de ley 2775, que en este momento se encuentra en el Ejecutivo. Ha pasado por dos comisiones con dictamen favorable, ha pasado como sin comentarios, sin observaciones. El primer proyecto ha sido, fue bastante amplio, era bastante explícito en cuanto a algunas situaciones, pero fue, lo que ha llegado al Ejecutivo es totalmente cambiado. Es una declaración de principios lo que tenemos. Entonces, este proyecto hace referencia, tiene un artículo, empieza con un artículo 1, porque justo lo tengo aquí a la mano porque lo estaba analizando para poder tener esta conversación. Empieza con un artículo 1 donde habla de principios para el desarrollo. Y son principios a través del cual, en verdad, algunos temas con imprecisión de algunas definiciones, pero que ya estos principios ya venían estar establecidos en el Decreto Supremo 157-2021, donde se aprobó el reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital. Entonces, es como una declaración de principios. Posteriormente, sigue con el objeto, sigue con el interés, hay algunas definiciones, incluso se propone la creación de una autoridad nacional. Entonces, lo que tenemos aquí en este momento es un proyecto de ley que está, como les digo y les repito, está en el Ejecutivo, que va a vencer para poder observar, va a vencer ahora la primera semana de julio, y que básicamente lo que se propone es una declaración de principios de algunos capítulos que están ya contenidos en otros decretos, ya sea decreto de urgencia y en otros ordenamientos que ya están vigentes en nuestro país. Entonces, porque nosotros tenemos la ley sobre la confianza digital, tenemos del Sistema Nacional de Transformación Digital, tenemos varias normas, o sea, varias regulaciones que ya contemplan estos enfoques. Entonces, vamos, en general lo que se ha hecho, incluso este proyecto pierde de vista lo que establece la UNESCO en el año 2021, donde habla del primer acuerdo mundial sobre la ética en la inteligencia artificial, porque ya hay un acuerdo a través del cual, claro, acá el kit del asunto es hablar de ética, porque sabemos de que todo lo que puede trabajar las máquinas, sea con pensamiento autónomo, sea con pensamientos guiados o whatever sea la situación, tiene que haber información, pero ¿quién completa la información? Y eso es lo que Julio mencionaba como un riesgo, ¿no? A nivel ético, claro, evidentemente, porque si yo coloco en la red determinada información y la gente lo tiene por válida y verdadera, o ni siquiera, porque también las máquinas al momento de procesar la información van a tener como certero, es evidente de que eso es lo que va a quedar, cuando obviamente el tema ético es un tema tan transversal en lo que es las regulaciones, porque este instrumento internacional invita a los estados a implementar medidas adecuadas para que la información que discurre en la red y sobre todo lo que se va a recoger posteriormente en las leyes sea idóneo. Entonces, vamos, hablamos de riesgos, hablamos de proporcionalidad, Claro. hablamos de un montón de principios que pareciera haber perdido de vista o se han quedado en el tintero o se incorporarán después o habrá un reglamento en esta norma. Entonces es como, ¿dónde está? Pero incluso, Claro, incluso a claro. nivel ético, creo que podría hablarse del tema de qué hace el que tiene los datos, ¿no? Del que posee los datos. O sea, hemos visto el caso de Google, perdón, de Facebook, que vendió datos para campaña, que vendió datos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos para campañas políticas. Ese tema también es muy delicado, ¿no crees? Definitivamente, definitivamente, porque, por ejemplo, en ese caso que mencionas, Julio, va con relación a si a mí yo he consentido como titular del dato que mi información sea tratada. El tema es
cuando, por ejemplo, nosotros bien sabemos de que existen estos locales, estas instituciones donde circula nuestra información y la manera de cómo se ha dispuesto que nuestra información esté ahí, con lo peligroso que podría ser. ¿Qué medidas de protección, qué medidas de seguridad, cómo se está garantizando el tema de la proporción en el envío de la información, si verdaderamente hay alguna supervisión, si verdaderamente hay un responsable? O como Entonces, decías, los límites éticos también al tratamiento de estos datos, ¿no? O sea, porque la principal excusa de Google, digamos, en esta materia era que, pero me autorizaron tratar los datos, pero también hay un límite ético, ¿no? Que bien mencionabas. es correcto, ese es bien importante porque ahí no se estaría cumpliendo necesariamente con la finalidad. Entonces, es como cuando, y creo que la mayoría de nosotros sufre el tema del spam, que nos llaman ahora súper impertinentes y cuando buenamente uno atiende a la persona, porque la persona al final está haciendo su labor, le preguntas, señorita, ¿y usted de dónde ha obtenido mi información? No, es que a mí me pasaron la base de datos de la empresa no sé cuantitos, entonces es como que, ok, ese es un tema bien importante, pero si es que imaginemos que esto comience a pulular en la red como si fuera información abierta, verdaderamente sí estaríamos expuestos a este tema de intimidad, ¿no? Y Ahora, protección. una cosita ahí, Marisa, solamente para precisar, si es que el Estado peruano, por este acuerdo que haces mención, no adoptara oportunamente recaudos normativos para establecer responsabilidades, mecanismos de control sobre el manejo de esta información y los riesgos que trae consigo la inteligencia artificial, un poco para poner los puntos sobre las IES, ¿el Estado peruano podría incurrir en algún tipo de responsabilidad frente a esta comunidad internacional a propósito de este acuerdo que señala pues obligaciones que los estados se comprometen a ser eficaces en sede nacional, en sede interna? Definitivamente, porque nosotros formamos parte de tantas convenciones, de tantas declaraciones, de principios, a través del cual pues se nos reconoce como derecho fundamental el tema de la intimidad, el tema de la privacidad, el tema de la salvaguarda en general de nuestros derechos. Es decir, a veces se piensa de que como estamos hablando de información online, los derechos deberían ser específicos o diferentes, cuando son exactamente lo mismo que offline. Si a nosotros se nos reconoce un derecho de la privacidad en un entorno analógico, ¿por qué no reconocerlo en un entorno virtual? Si a nosotros se nos reconoce la privacidad, si a nosotros se nos reconoce el derecho de no compartir determinada información offline, ¿por qué tendríamos que hacer una distinción en el ámbito online si es exactamente lo mismo? Sobre lo cual hay menos control, inclusive es hasta más riesgoso, ¿no? Sí, eso es otro tema. Incluso también la persecución de las acciones por infracción son un poquito más complicadas porque, y justamente, por ejemplo, vemos de que, por ejemplo, existen bloqueos, de que justamente vemos que existe determinada información que no se sabe cómo controlar. Entonces, ¿qué haces? A través del proveedor de contenidos es donde se hace como que el shutdown de la información para que no discurra en nuestro país, porque, vamos, sería infractorio por naturaleza, ¿no? Entonces es bien interesante porque en general este proyecto de ley, sí, es cierto, debería por lo menos establecerse un paraguas, por lo menos establecer un parámetro, pero el tema está en que si es que vamos a partir por una declaración de principios, o sea, las leyes tienen que generar contenido que verdaderamente. Vamos, ¿cuál es lo novedoso? La pregunta sería, y me permito aquí introducir como una especie de un contenido diferencial en relación a este proyecto, porque, vamos, ¿qué no podríamos proteger con las normas que ya tenemos, por ejemplo? O sea, es decir, esta norma que promueve todos estos temas, está bien, el Estado tiene un papel promotor, eso ya lo sabemos, el rol del Estado es muy importante, es un rol constitucional, es un rol que nosotros ya sabemos que existe, pero la pregunta sería, ¿qué elemento además va a proponer este proyecto si verdaderamente, por ejemplo, si estuviéramos frente a un tema a través del cual sería sancionable penalmente, haríamos valer la norma penal? Si estamos frente a un tema de protección de datos personales, haríamos valer la norma respectiva. Si estamos en un tema de violación a la transparencia, tenemos normas. Si estamos frente a la afectación de derechos constitucionales, ya sabemos cuál es la norma que nosotros tenemos. Entonces, aquí, por ejemplo, el tema está en que
no se establecen como principios rectores o por lo menos algún parámetro, y preocupa simplemente que, por ejemplo, se quiera trasladar sin tener un tema de principio de realidad, situaciones que están reguladas en otros países. Entonces, Correcto. la exposición de motivos, por ejemplo, en este caso, ha señalado experiencias exitosas en otros países. Sí, es muy cierto, a través del cual se ha regulado determinados componentes, pero bien sabemos que trasladar sin un componente de realidad determinadas legislaciones a la nuestra, simplemente pareciera tener un elemento que sería medio incompleto, ¿no? No quisiera entrar en un detalle de absoluta crítica con el tema, pero en general sí Pero se... digamos, hay mucho por mejorar todavía. Esperemos que sí, todavía el proyecto se mejore. Hemos entendido plenamente que hay todavía muchos puntos por reparar, cuestiones trascendentales en las que reparar. Pero, digamos, permíteme interrumpirte con este tema, que seguramente hay para mucho más, pero también me ilusiona, también me hace perspectiva el hecho de que pueda traer como beneficio para el derecho en particular. Es posible, se ha intentado hacer una inteligencia artificial predictiva para solucionar problemas de naturaleza jurídica. ¿Es posible, es viable esto? Y si se ha intentado, que quisiera saber si nos puedes comentar eso. Eso sería bien interesante. Pero por ejemplo, en algo predictivo, tendríamos que ser, me parece, un poquito más cautelosos, un poquito más conservadores con relación a esta predictibilidad, porque si no, por ejemplo, me pongo a pensar, tu pregunta me hace reflexión y me suena, por ejemplo, a esta película, no sé si han visto esa película, no quiero spoilear el final, pero Minority Report. Claro, eh, sentencia previa, ¿no? Sí, que es un peliculón a través del cual, a través de evidentes, se podía predecir si la persona podría llegar a ser culpable de un delito, por ejemplo. Entonces, claro, el tema predictivo se utiliza excelente, por ejemplo, para el tema comercial, para los temas financieros. Por ejemplo, en el tema financiero es a todas luces algo que necesita el tema de la predictibilidad, otorgamiento de créditos, facilidades de pago, el tema de cuán solvente tú puedes ser con relación a los reportes. Tienes data que permite analizar y generar predicción con relación a temas comerciales, a temas financieros. Pero en un tema a través del cual, por ejemplo, un cumplimiento contractual, un tema de datos personales, donde los principios están totalmente establecidos, en un tema penal ni hablar. Entonces, porque ya sabemos que no puede ir en contra del principio de legalidad y que no existe retroactividad y todo eso, ¿no? Pero vamos, es bien interesante la pregunta porque en general lo que sí permitiría con el tema de la predictibilidad, quizá es en el tema de establecer y de forjar y de cerrar con relación a los riesgos que podrían tomar las tecnologías o a las posibles consecuencias que la tecnología podría tener con relación a estos temas. Entonces, por ejemplo, hay algo bien interesante porque aquí en la definición se habla de tecnologías emergentes, pero no se establece una definición de qué puede ser una tecnología emergente. Por ejemplo, entonces, y claro, hay evidencia aquí de que existen definiciones un poquito incompletas que quizá son oportunidades de mejora. Ojalá pues que el Ejecutivo se atreva a decir, ¿saben qué? Hay que mejorar, hay que rehacer este proyecto, a pesar que ya ha tenido opinión del CONCITEC, ha tenido opinión de de la Secretaría Digital, también a razón del cual se han opuesto, porque dicen que no es inviable este proyecto. Expresamente esto está en la página del Congreso, donde levantan la bandera y sociedades civiles a través de las cuales han dicho, vamos, hay algo de sesgo en este proyecto, hay algo de que no sería inadecuada la técnica legislativa utilizada. Si las instituciones más importantes, que son el CONCITEC y la Secretaría de Gobierno Digital, han alzado la mano con relación a los temas técnicos, entonces es una luz que por lo menos te da para decir qué está pasando en el tema, ¿no? Por lo menos debería prenderse las alarmas para decir que hay algo, ¿no? Que hay alguna duda con relación a estas imprecisiones que se han dado, ¿no? Claro, ahora, una de las preocupaciones quizá muy difundida a propósito del desarrollo de la inteligencia artificial
es que hayan actividades que terminen reemplazando las que hoy por hoy realiza el hombre y producto de las cuales recibe además un ingreso. Es decir, hay Correcto. como cierta preocupación a que si esto sigue desarrollándose de manera tal de que termine reemplazando ciertas actividades humanas, va a traer consigo pues desempleo y demás. Y pensando quizá ya más en lo que nos atañe a nosotros como abogados o abogadas, dentro de lo que tú puedes conocer, entendiendo que la inteligencia artificial procesa información que nosotros le facilitamos y producto de la cual esa automatización nos puede arrojar cierto resultado a propósito de los algoritmos y demás. ¿Qué tan factible es que la inteligencia artificial termine atendiendo o absolviendo, por ejemplo, consultas jurídicas? ¿Qué tan factible es que la inteligencia artificial termine sobre la base de la información que ya está almacenada en la misma pueda hacer un poco el trabajo, no digo del abogado o abogada, que es obviamente parte de nuestro trabajo, nuestra chamba, defender una posición, armar una estrategia, pero seguramente hay cosas que nosotros los abogados hacemos y que hoy por hoy la inteligencia artificial también podría hacer y producto de lo cual hay un ámbito o espacio en el que cualquier persona podría acudir sin tener que tocarle la puerta a un abogado. ¿Eso es así? ¿Existe esa posibilidad o estamos exagerando un poco ya todo este desarrollo de la inteligencia artificial? Yo creería que sí existe un pequeño margen en relación a, yéndonos solamente a la profesión, a nuestra profesión, porque en otros ámbitos quizá podría ser incluso hasta un poquito más fuerte, pero Claro. sí existe un pequeño porcentaje, por ejemplo, la recopilación de información, el armado de bases de datos que son totalmente automatizables, o de repente encontrar determinada jurisprudencia comparada, por ejemplo. Es más, ya existe desde la década de los 90 un robot que pertenece a un estudio de abogados de una firma extranjera llamado ROS, que recopila la data de la jurisprudencia constitucional para un bufete de abogados muy importante en Estados Unidos, que se realizó con un proyecto, pero simplemente se utiliza para apoyar la labor, por ejemplo, de los abogados o de los paralegals, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, automatizaciones como, por ejemplo, que podrían darse, ¿no? Por ejemplo, modelos o templates, por ejemplo, quizá eso sí podría incluso ayudar a la labor. No, yo no creería que sería totalmente reemplazable porque, obviamente, imaginemos que vayamos a contestar un escrito. Obviamente, esa data, ese pensamiento que va, o por ejemplo, a rendir un informe oral. Por ejemplo, creo que en nuestro país todavía como que estamos a bastantes luces de eso, o por ejemplo, a rendir, no sé, de repente hacer un dictamen, que claro, podría servirnos este tipo de inteligencias como para poder procesar la información, pero no es que va a suplir la labor necesariamente del abogado. Claro. Entonces, yo creo que sería como un facilitador, evidentemente. En otras profesiones quizá podría ser un poquito más reemplazable, por ejemplo, automatizar o de repente sistemas de búsqueda o de repente, por ejemplo, el tema del QR, que inicialmente fue una innovación que se introdujo para la logística, para ubicar dónde estaba la mercadería y que posteriormente la gente decía, sí, pero ya no vamos a necesitar a los profesionales que busquen dónde están las cajas. Obviamente eso no ha reemplazado. Entonces, yo Claro. creería que existe este fake news de simplemente decir, no, ya los robots nos van a dominar el mundo, Terminator, John Connor va a tener que volver a venir. Entonces, Tal cual, sí, 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 claro. Mucha gente dice, hoy, no, viene Terminator 4 ya está vaticinado, ya, si no es la primera, ¿no? sí, sí, pero yo creería que Y hay, algunos mucha, nos reímos hay sin mucho trabajo ya también. escamiento con relación a que los robots nos van a terminar dominando las profesiones y dejándonos sin trabajo. Yo creería que es demasiado. Yo creería que deberíamos ver la figura como coadyuvar a la labor que desempeñamos nosotros y Claro. otras profesiones. Es como que el pensamiento crítico que tenemos los seres humanos y que es necesario particularmente para nuestra carrera, porque no es propiamente como las matemáticas, que sacas simplemente fórmulas y arrojas un cálculo. Nuestro trabajo es mucho más complejo que eso, hace que sea mucho más difícil de ser Claro. reemplazado por este tipo de sistemas, pues, ¿no? Y digamos, yo quisiera quedarme para ir cerrando, además también con una idea de esas que tú dices, Cristian, y que creo que también fluye de toda la conversación interesante que hemos tenido con Maritza, que es que el tema, para mí lo principal, no sé si me equivoque, pero lo principal es que la naturaleza que tiene el lenguaje, que es tan indeterminado, que es tan abierto, interpretable, hace que
En consecuencia, el derecho no puede ser automatizado, porque a veces de una misma palabra o tres personas sacan cada una versión distinta, una forma distinta de entender las reglas, y eso no podría hacerlo la computadora. Entonces, ahí hay un poco de poder de autoridad también, de decisión, que no podría ser reemplazado, ¿no? Entonces, a mí me queda que sí puede ser un gran aporte en el derecho en particular, como herramienta, como una suerte de predicción, pero no determinante, ¿no? No determinante. Igual me gusta que esta sistematización que nos puede ayudar a hacer, hay que tener mucho cuidado con los datos. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Maritza. Me voy adelantando al agradecimiento. Seguramente nos vamos a esperar un rato, pero muchas gracias una vez más por acompañarnos aquí, por ilustrarnos, por darnos tu tiempo en este feriado, sobre todo. Efectivamente, yo me sumo al agradecimiento de Julio. La verdad es que el tiempo nos queda corto y sé que este asunto te apasiona. Nos ha quedado más que claro que además nuestras interrupciones es porque quisiéramos que algunos puntos, por lo menos tenemos que cerrar ideas porque es cierto que el tema da para más y a veces el tiempo es lamentablemente la medida a la cual no podemos más que sujetarnos a ella, pero estoy seguro que vamos a tener otro espacio más para poder conversar en detalle al respecto. Yo me quedo con esta noción que tú muy bien decías también, Marisa y Julio, que es que en realidad la inteligencia artificial es un instrumento, es un medio, no viene a hacer otra cosa más que eso, y hay que manejarlo dentro de su justa proporción, porque finalmente la actividad humana que tiene esta capacidad de discernimiento, de pensamiento crítico, que no solamente es en nuestra disciplina, sino también en otras y muchas más, hace que sea el ser humano siempre un elemento indispensable, pero también es cierto que la inteligencia artificial, sin perjuicio de ser un instrumento, trae consigo amenazas importantes y ojalá que en nuestro país ya podamos tomarle el pulso y tener una regulación más acorde, como bien nos comentabas, a nivel comparado. Me quedo con estas ideas, fuerza, mi querida Marisa, quizá algunas conclusiones también para nuestro público a modo de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Cristian, en primer lugar por la invitación. En verdad ha sido fascinante ver este tema. Yo creería que sí, efectivamente nos deberíamos quedar pues con ambas conclusiones, con el tema de que la tecnología es un coadyuvante, que de verdad deberíamos tener un poco más de aporte de las personas que están, obviamente, y de la sociedad civil en general con relación a estos proyectos. Me resulta bien interesante saber también que la buena intención del regulador o del legislador en este caso es abrir el espacio a las nuevas tecnologías, no centrarse en lo típico, sino que la tecnología ya es una realidad, pero también sabemos que la regulación, regular por regular, es costoso y que no todos los aspectos necesitan ser necesariamente regulados. Entonces es bien interesante pues que, bueno, en el Perú se esté hablando de estos temas, hemos dado ya el primer paso con esta primera sentencia que tenemos y a nivel Latinoamérica ya nosotros también estamos como referentes. Es bien interesante donde este espacio de la tecnología se abre para poder dar pie a que también estamos pensando en estas cosas, de que hay varios proyectos de ley que se han presentado, con lo cual también es bien interesante saber que el legislador también está como poniéndose al día, ¿no? Que no estamos tan rezagados y que estamos con las nuevas tendencias. Entonces, se saluda también ese tema, a pesar de todas las falencias que pueden haber, pero se saluda esa intención. Y bueno, nada, quedo de ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maritza, una vez más, y gracias a todos que nos han escuchado hasta este momento, en un viernes seguramente pesado, en un viernes que seguramente tiene muchos planes. Les agradecemos por su fidelidad. La próxima semana seguramente nos reencontraremos con un tema igual de interesante que el que ha hecho hoy Maritza, a quien despedimos con mucho agrado. Cristian, para que te despidas de nuestro público, me despido de ti, Maritza, me despido Gracias. de nuestro querido público. Hasta luego. Así es, amigos y amigas, queda así un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Volvemos el próximo viernes, ya saben, a las 7:15 de la noche con temas de plena actualidad, invitadas e invitados de primer nivel. Hoy día no ha sido la excepción, espero que hayamos sacado algunas conclusiones importantes y como bien decía Marisa, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, así que habrá que estar atento a cómo viene la pelota desde el legislador y también nosotros de qué manera podemos aportar. Muchas gracias por su fidelidad, por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.